A ver, ¿por qué los japoneses juegan al rugby? Suena como una pregunta rara, ¿no? Pero créanme, nos va a llevar a una de las historias económicas más, pero más increíbles del siglo XX. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la dimensión de lo que fue ese milagro, primero hay que entender la dimensión de la devastación. Y para eso, nada mejor que una historia personal. Pensemos en Sumitero Taniguchi. Tenía 16 años. 16. Estaba repartiendo el correo en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Su historia es en realidad el reflejo de una nación entera que quedó, y esto es literal, hecha ruinas. Y si le queremos poner un número a esa devastación, fíjense en esto. Al terminar la guerra, la producción industrial de Japón se había desplomado a solo el 28% de lo que era antes. O sea, estamos hablando de que 3 décadas enteras de crecimiento económico, ¡puf!, se borraron de un plumazo. ¡Desaparecieron! Y acá es donde empieza el verdadero misterio. ¿Cómo es posible que un país en esas condiciones, tan destrozado, no solo se levantara, sino que en tiempo récord se convirtiera en una superpotencia económica? Esa es la gran pregunta, que vamos a intentar resolver. Bueno, vamos con la primera pista. Y esta es, digamos, la explicación más conocida, la que probablemente hemos escuchado alguna vez. Es la respuesta de manual, la de los libros de texto, sobre el milagro asiático. La fórmula era, en teoría, bastante sencilla, pero a la vez brillante. Pensemos en esto. Estas economías de Asia Oriental no tenían grandes recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se enfocaron de lleno en la manufactura. La jugada era importar productos, desarmarlos hasta el último tornillo, entender cómo funcionaban, copiarlos y producirlos mucho, mucho más barato, y de ahí a exportarlos al resto del mundo. Esta estrategia fue sin duda la clave de su primer gran salto. Y así, esta idea se convirtió en la explicación oficial, por así decirlo. La historia que se contaba sobre cómo Japón, y después los famosos tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, lograron esa transformación increíble. Pero, como casi siempre pasa en las buenas historias, la explicación más simple no es toda la historia. Acá es donde la cosa se pone interesante. Hay un giro en la trama. Resulta que no todos los economistas compran esa historia, de que todo fue gracias al libre mercado y a las exportaciones. Empezó a surgir una teoría diferente. Por ejemplo, el economista Danny Rodrik plantea una idea muy potente. Él dice, a ver, sí, claro que las exportaciones crecieron, pero empezaron desde tan abajo que es imposible que solo ellas expliquen un crecimiento tan bestial. Lo que él propone es que la verdadera clave estuvo en otro lado, en una estrategia de inversión dirigida, orquestada por el propio Estado. Y esto nos muestra algo fundamental. No hubo una única receta mágica para el éxito. Miremos la comparación, que es clarísima. Por un lado tenemos casos como Corea del Sur y Taiwán. Ahí el Estado se metió de lleno, daba créditos baratos a las empresas, organizaba la inversión privada, pero por otro lado tenemos a Hong Kong, el ejemplo clásico de libre mercado casi puro. ¿Y qué pasó? También le fue espectacularmente bien, así que el debate está servido. Entonces, la pregunta del millón es, si siguieron caminos tan distintos, ¿qué demonios tenían en común? ¿Cuál fue ese ingrediente secreto que compartieron todos estos países y que al final del día los diferenció de otras regiones del mundo que no lograron despegar igual? Bueno, parece que sí hay un factor en el que casi todos los economistas están de acuerdo. Una pieza que encaja perfectamente en este rompecabezas. Y esa pieza es la educación. Pero ojo, y este es el detalle clave, no se trataba solo de tener más escuelas o de que más gente fuera a clase. No. El punto crucial, y esto lo demostraron muy bien los economistas Hanushek y Wasserman, era la calidad de esa educación. Y esa es una diferencia abismal. Pensemos en esto. Si solo nos fijamos en la cantidad, o sea, en cuántos años en promedio pasa la gente en la escuela, la relación con el crecimiento económico es bastante débil, sorprendentemente débil. Hay países donde la gente pasa más años en el colegio que en Singapur, pero el crecimiento de Singapur ha sido muchísimo mayor. Claramente no se trata solo de pasar más tiempo sentado en un pupitre. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos el foco y miramos la calidad? ¿Cómo? Bueno, midiendo lo que los estudiantes realmente saben, por ejemplo, con los resultados en pruebas estandarizadas. Y ahí, ¡boom! De repente todo encaja. La correlación con el crecimiento económico es fuertísima y muy clara. Esto nos dice que el verdadero motor no es cuántos años se va a la escuela, sino qué tan bien se aprende.
Lo que esta educación de alta calidad logró fue crear un círculo virtuoso potentísimo, porque de repente estos países tenían mano de obra barata y además súper calificada. El resultado, la productividad se fue a las nubes. Esto generó más ganancias, lo que llevó a más inversión y, claro, más ingresos para el gobierno. ¿Y qué hicieron esos gobiernos con ese dinero extra? Lo reinvirtieron inteligentemente en más educación de calidad. Un ciclo perfecto que se retroalimentaba. Este círculo virtuoso fue la fórmula del despegue, sin duda. Fue una máquina de crecimiento increíble. Pero, claro, todo tiene un límite. No se puede seguir construyendo fábricas o añadiendo años de estudio para siempre. Llega un punto en que eso ya no da para más. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se acaba el crecimiento? Bueno, ese es justamente el siguiente capítulo de esta historia. Y el caso de Japón es el ejemplo perfecto. Miren las cifras. Entre 1961 y 1991, su economía crecía a un ritmo increíble, un 6.1% por año. Pero después, en las décadas siguientes, ese crecimiento se frenó en seco, a menos del 1%. Esto es la prueba de que el crecimiento basado solo en meter más ingredientes, más gente trabajando, más máquinas, tiene fecha de vencimiento. Entonces, ¿cómo se hace para seguir creciendo a largo plazo? La clave está en un concepto que suena un poco técnico, pero que es fundamental: la productividad total de los factores. Pensemos que es como la receta de una cocina. El crecimiento a largo plazo no viene de meter más ingredientes en la olla, sino de mejorar la receta, es decir, de encontrar formas más inteligentes de combinarlo todo, con nueva tecnología, con innovación. En resumen, se trata de hacer más y mejor con lo mismo que ya se tiene. Y a veces, el impacto de todas estas grandes ideas económicas, de estas decisiones políticas que parecen tan abstractas, se puede ver de una forma increíblemente humana, muy tangible. Veamos un caso que es realmente impactante. Después de la guerra, Corea quedó partida en dos. Corea del Norte se aisló completamente. Corea del Sur, en cambio, se abrió y siguió el modelo de los tigres asiáticos. ¿Saben qué pasó? Los hombres que nacieron en los años 40, tanto en el norte como en el sur, tenían más o menos la misma estatura. Hoy la estatura promedio en Corea del Norte sigue siendo la misma. Pero los hombres de Corea del Sur hoy son, en promedio, 6 centímetros más altos. 6 centímetros, parece poco, pero esa diferencia no se mide solo con una cinta métrica. Se mide en mejor nutrición, en mejor salud, en prosperidad, se mide al final en la calidad de vida que un camino económico le puede dar a su gente. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Más allá de si el camino es con más o menos Estado, con más o menos exportaciones, ¿qué se necesita realmente para construir una sociedad próspera? La historia de Asia Oriental parece darnos una pista muy clara. Invertir en la calidad de las personas, en su conocimiento, en su potencial, es quizás el cimiento más importante de todos.